Hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Y después de un breve descanso ya estamos de regreso para seguir compartiendo junto a ti nuevos proyectos. Con este lindo llavero de corazón con alas damos inicio a este nuevo año 2024. Si te gusta el proyecto no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Los materiales que vamos a necesitar son muy poquitos y estoy usando hilo 100% algodón. Este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, entonces uso un crochet número 2. Un poco de napa o relleno acrílico y un ganchito para llavero. Vamos a comenzar con el corazón y voy a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Hacemos 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Seguimos con la vuelta número 3. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. 1, luego un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Vamos a tejer la vuelta número 4. Tejemos un punto bajo, luego un aumento. Después 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y en la vuelta 6 y la vuelta 7 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Bien, cuando ya has terminado la vuelta número 7, vas a hacer aquí donde está tu marcador. Esto es para la primera pieza, un punto deslizado y una cadena. Y cortas la hebra, pero en la primera pieza. Y te va a quedar así. Cuando tejas la segunda pieza, te vas a quedar en el último punto bajo. Justo aquí. No cortes la hebra porque vamos a unir ambas piezas. Miren, así. Vamos a enfrentar ambos tejidos y voy a tejer 4 puntos deslizados. Voy a tomar 4 puntos de este lado y 4 puntos del otro lado. Vamos a tejer 4 puntos deslizados. Esto es para unir ambas piezas. 1,
2, pero ahora sí, 3, y este sería el cuarto punto deslizado, y así es como te va a quedar. Seguimos tejiendo. Vas a girar un poquito tu tejido, así, de esta manera, y vamos a tejer la vuelta número 8. Este lado vas a hacer 26 puntos bajos y del otro lado también 26 puntos bajos. Vamos a tomar el primer punto. Este sería el primer punto bajo de la vuelta número 8. Aquí es donde vas a colocar tu marcador. Entonces, en este lado, aquí, vamos a tejer 26 puntos bajos. Bien, ya he tejido en este lado los 26 puntos bajos. Ahora me toca tejer el otro lado, también 26 puntos bajos. En total vas a tener 52 puntos bajos en esta vuelta número 8. No te saltes ningún puntito, ¿bien? Ahora sí, de la vuelta 9 hasta la vuelta 10 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Bien, ya hemos terminado la vuelta número 10. Ahora seguimos con la vuelta número 11 y vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego una disminución. Después 2 puntos bajos. 1, 2 y después una disminución. Luego vas a tejer 20 puntos bajos, aquí, 20 puntos bajos. Después vamos a repetir una disminución, 2 puntos bajos, luego una disminución y terminamos en 10 puntos bajos. Ahora te voy a enseñar, ¿bien? Después que has tejido los 20 puntos bajos, vamos a repetir una disminución, 2 puntos bajos, 1, 2, luego una disminución. Y terminas con 10 puntos bajos. En total vas a tener 48 puntos bajos en esta vuelta número 11. Continuamos con la vuelta número 12 y vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y después una disminución. Si te das cuenta, las disminuciones están a los laterales del corazón. Luego, 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego, una disminución. Después vas a tejer 18 puntos bajos. Luego, volvemos a repetir. Después de los 18 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, luego una disminución y terminas con 9 puntos bajos. En total vas a tener 44 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 13. Aquí vamos a comenzar con 8 puntos bajos. 1, coloca tu marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego, una disminución. Después, 2 puntos bajos. 1, 2. Luego, una disminución. Después vas a tejer 16 puntos bajos. Luego una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Y terminas en 8 puntos bajos. En total vas a tener 40 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta número 14. Empezamos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después una disminución. Vamos a arreglar aquí. Ahora sí. Una disminución. 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Luego vas a tejer 14 puntos bajos aquí. Continúas con una disminución, 2 puntos bajos, luego una disminución y terminas en 7 puntos bajos. En total vas a tener 36 puntos bajos. Y en la vuelta número 15 vamos a comenzar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego una disminución. Después 2 puntos bajos. 1,
y 2. Y luego una disminución. Después vas a tejer 12 puntos bajos aquí. Luego una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y terminas en 6 puntos bajos. En total vas a tener 32 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta número 16. Vamos a comenzar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego una disminución. Después 2 puntos bajos. 1 y 2. Y luego una disminución. Después vas a tejer 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y terminas en 5 puntos bajos. En total vas a tener 28 puntos bajos. Y en esta vuelta número 17 vamos a comenzar con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego una disminución. Después 2 puntos bajos. 1, 2 y luego una disminución. A ver, ahora sí. Después vas a tejer 8 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y terminas en 4 puntos bajos. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y en esta vuelta número 18 vamos a comenzar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego una disminución. Después 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego una disminución. Después vas a tejer 6 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y terminas con 3 puntos bajos. En total vas a tener 20 puntos bajos. Y antes de continuar vamos a rellenar el corazón poco a poco. Seguimos con la vuelta número 19. Vamos a comenzar con 2 puntos bajos. 1, 2, luego una disminución. Después 2 puntos bajos. 1 y 2. Una disminución.
Después vas a tejer 4 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y terminas en 2 puntos bajos. En total vas a tener 16 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 20. Vamos a tejer un punto bajo, ya nos falta muy poquito para terminar. Luego una disminución, después 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Después vas a tejer 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y terminas en un puntito bajo. En total vas a tener 12 puntos bajos. Si te falta rellenar, coloca un poquito más de relleno. Y esta sería la última vuelta, que es la vuelta 21. Vas a tejer 6 disminuciones. En total te van a quedar 6 puntos bajos. Bien, ya hemos terminado. Ahora vas a dejar una hebra de unos 15 o 20 centímetros y vas a cortar. Con tu aguja lanera vamos a cerrar totalmente este pequeño agujero. Vas a tomar solamente las hebras delanteras una por una y al final vas a ajustar. La hebra que te sobra la vas a llevar por la parte de arriba porque con esa hebra vamos a coser el ganchito para nuestro llavero. Ahora vamos a tejer las alas en color blanco. Comenzamos con un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico. Ahora nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a tejer 5 aumentos. En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 10 puntos bajos. En la vuelta número 4, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 4. Nos toca tejer la vuelta número 5. Vamos a hacer un punto bajo, 1, luego un aumento. Después 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento.
En total vas a tener 20 puntos bajos. En esta vuelta número 6 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 20 puntos bajos en la vuelta número 6. Bien, ya hemos terminado la vuelta número 6. Vamos a unir ambos lados con 10 puntos bajos. Retiras tu marcador porque ya no lo vamos a necesitar. Vas a tomar ambos lados y vamos a empezar a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Bien, ya hemos cerrado. Ahora vamos a tejer una cadena. Giras tu tejido de esta manera y aquí en el primer punto bajo vamos a tejer 4 medios puntos altos en el mismo punto. Aquí voy 1, 2, 3 y 4. Todos están en el mismo punto. Luego, una cadena. En el siguiente punto bajo, aquí, vas a tejer un punto deslizado. Después, una cadena. Ahora, en el siguiente punto bajo, aquí, vuelves a tejer los 4 medios puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3 y 4. Estamos repitiendo lo que hicimos anteriormente. Una cadena, en el siguiente punto bajo, un punto deslizado. Y volvemos a comenzar. En total vas a tejer 5 abanicos. Al final te va a quedar un puntito bajo, pero ya te voy a enseñar. Ya hemos tejido los 5 abanicos. Aquí en el último punto bajo que te queda, no olviden de hacer la última cadenita. Aquí en este puntito terminas con un punto deslizado. Cortas la hebra, dejas una hebra larga porque con esa hebra vamos a coser al corazón. Vas a tejer 2 alas de la misma manera. Miren, aquí ya tengo lista. Ahora, estas hebras van a ir justo donde vamos a coser al corazón. Bien, aquí, miren. Así, de esta manera. Bien, y para colocar las alitas, aquí vas a contar o te vas a ubicar entre la fila 3 y la fila 4 de la alita. De la fila 3 a la 4, de aquí para abajo, es donde vas a coser. Y en el corazón te vas a ubicar entre la fila 7 y la fila 8. Miren, aquí. Aquí es donde vas a colocar el alfiler. Ah, también tienes que centrarte aquí, justo aquí en el centro. Bien. Aquí he colocado la otra alita. A partir
de donde está tu alfiler hacia abajo es donde vas a coser. Ya te voy a mostrar cómo me ha quedado. Tiene que estar bien alineadito. Después de coser las alas, vas a colocar el llaverito y las hebras que te sobran las vas a llevar por un mismo punto. Vas a amarrar muy fuerte y escondes las hebras. Y así es como te va a quedar. Es muy fácil de hacer, lleva muy poquito material. Es ideal para vender en estas temporadas, ya se acerca San Valentín, así que espero que puedas realizarlo. Cuídense mucho, mis queridos crocheteros, espero que sigan apoyando al canal y también que compartan el tutorial. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el siguiente video.